Bueno, vamos a continuar. Eh, un minutito más vamos a admitir a los compañeros, ¿no? Y luego continuamos con el avance, ¿no? Bueno, vamos a continuar. No, estábamos viendo que, en pocas palabras, un ilícito es cualquier infracción a una norma de corte tributario o tributario aduanera, ¿no? Y entonces, para la comisión de un ilícito, tiene que existir previamente un tributo determinado que vamos a incumplir y la pena al incumplimiento de esta obligación sea de carácter material o formal, ¿no? Entonces, se aplica este principio del derecho en general que se traduce en que no puede haber una sanción sin una ley que establezca la misma, ¿verdad? Entonces, este principio significa que no existe pena sin ley, como establece en esta diapositiva, ¿no? Y sin legítimo juicio. Entonces, el, el ilícito tributario, al igual que todas las normas tributarias, o que los tributos tienen que cumplir el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, estas sanciones tienen que estar contenidas en una norma preexistente al ilícito, ¿verdad? Porque si son posteriores al ilícito, pues no se podrá sancionar a aquellos que cometieron ese ilícito antes de que sea tipificado como tal por la ley. Entonces tiene que ser el ilícito preexistente a la comisión de de las infracciones. Y además de ser preexistente, tiene que también tener una estructura y una redacción, un lenguaje concreto y no ambiguo. Ahora, este principio de legalidad, ¿no? Eh, como establece su nombre, está reservado, ¿verdad? Para aquellos que dictan las leyes, ¿no? Entonces, sí, y establecen las obligaciones, ¿no? Establecen las penas, las sanciones al incumplimiento de las mismas, ¿no? Y algunos otros elementos, ¿no? Pero el, este, este principio de legalidad, ¿verdad? O sea, que también que establezca de manera preexistente la, la configuración de de las infracciones o de los ilícitos y la aplicación de sus sanciones, ¿no? Tienen que ser impuestas siempre mediante un proceso, ya sea judicial o administrativo, ¿no? Por eso te notifican con una vista de cargo, con un auto de inicio de sumario contravencional, ¿no? Con un PIET. Eso quiere decir que están iniciándote un proceso, no ante el juzgado, ¿verdad? No judicial, sino ante ante la jurisdicción administrativa, o sea, ante la misma administración nomás a la que le debes, ¿no? Entonces, el, se van a, se va a llevar a cabo estos procesos administrativos y en definitiva te van a determinar o no una deuda tributaria, ¿no? Pero en el 90% de las veces siempre se determina la deuda tributaria porque eh, ¿cómo te va a decir al que le debes que ya no le debes? ¿No? Entonces la administración este, siempre tiene algunas resoluciones que son parecería más dirigidas
tal vez no sesgadas ni parciales, pero sí precautelando digamos, los derechos de la administración, ¿verdad? El derecho de la recaudación y que si no se recauda o si se otorga una resolución de prescripción, digamos, va a generar otro tipo ya de responsabilidad en los funcionarios. Y como eh, entre ellos no se pisan la manguera, ¿no? Entonces, que pague el contribuyente. Ahora, como, bueno, señala nuestra constitución política, ¿verdad? Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal. Entonces, bueno, este proceso no pertenece a la, a la, a la jurisdicción eh, del órgano judicial, pero sí pertenece a la jurisdicción administrativa, ¿verdad? Como ya hemos visto, y tiene su propio procedimiento, es la ley del procedimiento administrativo 2341, ¿no? Entonces, ah, ahí están las directrices de cómo se tramitan estos procesos en vía administrativa. Pero siempre está la posibilidad de la revisión en la vía judicial si yo no estoy contento y esta se da mediante el juicio contencioso administrativo. Pero sí tengo que ser oído y vencido en un juicio o en un proceso, puede ser judicial o administrativo, lo que deja, digamos, en plena inconstitucionalidad las clausuras al momento de comprobar la no emisión de la factura. Pues. Antes, por eso ahora ya no hacen eso, ¿verdad? Antes, no sé si tal vez alguien tenía algún comercio o algún negocio, sigue teniendo, venían a hacer eso que se denominaba la compra ficticia, la compra falsa, ¿verdad? Y venían, te compraban los oficiales, los funcionarios de impuestos nacionales disfrazados de civiles, ¿no? Y no emitías factura y ese ratito entraban y supuestamente porque estabas en flagrancia, ¿verdad? Te clausuraban en el acto, ¿verdad? Sin haber sido, como dice acá en la Constitución Política del Estado, sin haber sido oído y juzgado previamente en un proceso legal, ¿no? Entonces, lo que corresponde a la verificación de la infracción o de la comisión del ilícito no es, pues, ser juez y parte, ¿verdad? No es tarea del fiscalizador más, determinarte, pues, sancionarte, determinarte la infracción, la sanción y todo lo demás, ¿verdad? Sino solamente su tarea es comprobar que se esté cumpliendo la norma tributaria. Y bueno, lo más que pueden hacer es, digamos, ya no has emitido factura, entrarán y te notificarán con el auto ¿qué se llama? Con no es pues auto de vista, con la vista de cargo, ¿no? Porque se ha verificado la comisión de un ilícito tributario o de una contravención tributaria de no emisión de factura, ¿no? Y en esa vista de cargo, ¿verdad? En esa notificación que te van a dejar en el acto, te dan 20 días para que tú presentes prueba, ¿no? Y después de eso tienen que resolver en otros 20 días, ¿no? Entonces, nadie es pues culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Ni aunque te encuentren clavándole el cuchillo en el estómago de la víctima. Así que solamente una sentencia tiene que decidir aquello, ¿no? Nadie más tiene la potestad para hacerlo, ni los medios, ni la sociedad, ni nada, pero tenemos que esperar la sentencia, ¿no? Entonces, esta sentencia, ¿no? Nos impone la pena, ¿no? Y en la vía administrativa, no es la sentencia, sino es la resolución, ¿verdad? Entonces, después de la vista de cargo y que te den tu plazo y que pase el plazo para resolver, saldrá una resolución sancionatoria que diga que te clausuren, ¿no? Por 6, 12, 24, 48 días
Y si es la primera vez, podrás hacer una conversión, ¿verdad? De pagar 10 veces el tributo, lo que has omitido, o el monto de compra, y seguir tu acción. Y después ya te van a clausurar. Pero siempre tiene que haber este proceso, pues, administrativo, donde tú, en un acto firme de la administración que se llama resolución sancionatoria, seas eh, encontrado como, eh, como, como alguien que ha cometido un ilícito tributario, ¿no? Entonces, el, eh, recién después de esos plazos podrían venir y clausurarme, pues. Y en esos 20 días de prueba, ¿qué voy a acompañar? Si no he emitido factura, no he emitido factura, pues no voy y listo, ¿no? Pero tienen que pasar los 20 días. Así que lo único que pueden hacer es notificarme con la vista de cargo y dejarme que siga ejerciendo mi actividad económica, ¿no? A pesar de que no les haya emitido la factura. Ahora, bueno, eso para la aplicación más o menos del principio que estábamos explicando, ¿no? Ahora, vamos a ver la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios, ¿no? O qué señalan las diferentes escuelas acerca de, de cómo debe resolverse o tratarse esta comisión de ilícitos, ¿no? Eh, y al respecto vamos a ver algunas tendencias, ¿no? Eh, eh, Existen, digamos, cuatro tendencias: la penalista, la administrativista, autonomista y la dualista, ¿no? En la penalista dice que, bueno, todas las infracciones tienen que tratarse tienen que sancionarse mediante las leyes penales. La administrativista dice lo contrario, ¿no? Nada de penal, todo mediante vía administrativa. La autonomista dice que solamente el derecho tributario tiene que establecer las sanciones, y la dualista señala que tiene que haber la participación de sanciones penales y administrativas, y vamos a ir viendo un poquito cada una de estas, ¿no? Si me dan un minutito, por favor, para poder... Bueno, entonces vamos viendo, ¿no? Esta tendencia penalista que señala que solamente tiene que atenderse en eh, que, que solamente dice que tiene que atenderse en la vía penal, tiene su fundamento en que, bueno, en su fundamento de que una infracción a una norma es, digamos, eh, es, eh, es una infracción o una ofensa al Estado, ¿verdad? Y una alteración del sistema jurídico mismo, ¿no? Y por eso tiene que castigarse como un delito, ¿no? Y si no castigamos como un delito, se va a difundir en la relajación de las obligaciones tributarias, que son meramente administrativas, y la gente va a empezar a incumplir y luego va a traspasarse este incumplimiento a otras materias tributarias, ¿no?
el, eh, luego está luego está la tendencia administrativista, eh, que señala que ya, bueno, entonces he tenido que atender una llamada. El, la tendencia administrativista señala que el derecho administrativo pertenece también al derecho, perdón, el derecho tributario, eh, como es ejercido por las administraciones tributarias, indudablemente se arregla los procedimientos del derecho administrativo y tiene que ser el derecho administrativo sancionatorio el que establezca las multas y las sanciones al incumplimiento, ¿no? de, de las normas de corte tributario. Entonces, las, eh, la materia administrativa tiene como característica que sus sanciones no contemplan la pena privativa de libertad, ¿no? Y la tendencia penalista o la materia penal tiene como característica la sanción de la pena privativa de libertad, ¿verdad? Entonces, sus sanciones tendrían que ser cárcel y en la administrativa tendrían que ser solamente pecuniarias o monetarias. Ahora, la tendencia autonomista señala que como el derecho tributario es una rama autónoma con su propio, con sus propias leyes, con sus propios eh, procedimientos y sus propias instituciones, entonces tiene que también establecer sus propias sanciones al incumplimiento de sus normas, ¿no? Entonces, estas normas no serían ni de carácter penal ni administrativas, sino serían sanciones tributarias propiamente dichas contenidas en el Código Tributario, tal vez en la Ley 843, ¿no? Y luego está la tendencia dualista que establece que tienen que aplicarse tanto sanciones penales como sanciones administrativas, depende el grado eh, de gravedad del incumplimiento de, o de la infracción de la que estemos hablando, ¿no? Entonces puede haber sanciones, perdón, puede haber infracciones leves o puede haber infracciones graves, ¿no? Que tienen que ser castigadas también de manera leve o grave respectivamente. Entonces, las graves, obviamente, podemos deducir, se sancionan mediante el derecho penal y las leves se sancionan mediante el derecho administrativo. Entonces, el, como les había dicho al principio, ¿verdad? Existen 12 subespecies dentro del género que son los ilícitos tributarios y estas son los ilícitos, perdón, estas son los delitos tributarios y las contravenciones tributarias. Los delitos tributarios se sancionan mediante el derecho penal, o sea, son las infracciones consideradas graves. Y las contravenciones se sancionan mediante el derecho administrativo y son las infracciones consideradas leves, ¿no? Ahora, el, vamos a ver lo que diferencia
a los ilícitos tributarios entre unos y otros, o sea, entre las contravenciones y los delitos, ¿no? El, en, en la protección del bien jurídico tutelado, ¿no? En el caso de los delitos tributarios, el bien protegido es el derecho de la recaudación del que es titular el Estado, ¿no? Y que necesariamente tiene que obtenerlo para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Y en el caso de las contravenciones o de las infracciones leves, el bien jurídico protegido son las facultades de la administración para cumplir sus fines, ¿no? Entonces, si yo incumplo con mis deberes materiales o formales, la administración no va a poder, digamos, no va a poder ejercer su facultad de determinación, no va a poder ejercer la facultad de cobro, porque si la recaudación es el derecho del que es titular el Estado, es una de las facultades de las diferentes administraciones tributarias para poder captar los recursos líquidos, ¿no? Porque el Estado no es una persona, digamos, es algo, es un ente jurídico, ¿verdad? Es una ficción del derecho y no es algo físico al que le podamos ir a su oficina a pagarle lo que le debemos por impuestos. Ni tampoco pagamos todos en una sola caja, ¿no? Que diga eh, recaudaciones, Estado Plurinacional de Bolivia o municipalidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Pagamos a favor de las diferentes administraciones tributarias, ¿verdad? Que en definitiva realizan esta función de captación de recursos o de recaudación de, eh, de los, de las obligaciones materiales, ¿no? Entonces, por eso, digamos, cuando es un delito tributario, ¿no? Afecto al derecho a la recaudación, ¿verdad? Puede ser un delito tributario no sé, vamos a ver en el código. Hay delito tributario cuando omito pagar más de 10.000 bolivianos de impuestos, ¿no? También hay delito cuando cuando defraudo a la administración tributaria, aduanera, instigación pública a no pagar tributos, ¿verdad? Salgo a la calle a gritar, no paguen ese impuesto porque está mal, el Estado nos está robando, no tenemos que pagar, guárdenselo, ¿no? Entonces, violación de precintos, contrabando, otros, ¿no? Entonces, esos son los delitos tributarios, se castigan con cárcel, ¿verdad? Y lo que hacen es proteger el derecho de recaudación, ¿verdad? Cuando defraudo tributariamente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy afectando directamente al derecho del Estado de recibir un monto determinado, porque tal vez estoy diciendo, no, en vez de, este año no he tenido movimiento, ¿verdad? Pero he tenido movimiento de más de 40.000 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando lo que es falso, ¿no? Y teniendo los datos ciertos, así que estoy defraudando a la administración tributaria, ¿no? Y así, digamos, cuando instigo a no pagar tributos, también estoy afectando al derecho de recaudación, ¿verdad? ¿No? Pero, digamos, en las contravenciones solo estoy afectando a las facultades de la administración. ¿Qué he hecho? No he declarado en plazo, ¿verdad? No he presentado mi libro de compras y ventas, ¿no? No he llenado el formulario 110 versión 3, ¿no? Son contravenciones, ¿verdad? No estoy afectando directamente a la recaudación. O he omitido pagar tributos, ¿no? Hasta el monto que establece la ley como contravención, ¿no? Porque después hay un monto que te pasas de la omisión de pago y ya se configura como delito, ¿no?
Y por eso es tan especial la materia tributaria, porque una misma figura puede ser clasificada de 12 diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el contrabando, ¿verdad? Hasta el, el contrabando, hasta 500,000 UFBs, de 1 a 500,000 UFBs, es contravencional, ¿no? Y de 500,000 UFBs adelante es delito. O sea que la misma acción es tipificada de ese, sí, tipificada de 12, con 12 distintos, en dos distintos, eh, como como infracciones de dos diferentes naturalezas, ¿verdad? No existe eso en el derecho penal, ¿verdad? No hay matar a nivel contravencional y matar a nivel delictual, ¿verdad? No, por un asesinato no te van a cobrar plata y por otro te van a meter a la cárcel, ¿no? Pero sí existe eso en derecho tributario, ¿verdad? La clasificación como contravención o como delito de de un mismo acto, eh, sin tomando en cuenta solamente el monto del tributo omitido, ¿no? Y cualquiera diría que es lo mismo robar 100 pesos que 1,000, ¿verdad? Pero no es lo mismo en derecho tributario. El, por la gravedad de los hechos, ¿no? Los delitos tributarios conllevan una mayor relevancia social y económica, ¿no? Porque estás atentando contra el Estado mismo y sus derechos y además contra la prestación de los servicios básicos que tendría que derivar del pago de los tributos y estás afectando con eso también a la población en general. Entonces, como habíamos visto, son de múltiples víctimas y te tienes que ir a la cárcel por haber atentado contra todo, ¿no? Ahora, también se diferencian por el procedimiento para su sanción, porque como ya habíamos mencionado con carácter previo, eh, los, los delitos tributarios se sancionan mediante el procedimiento penal y con una pena privativa de libertad, mientras que las contravenciones tributarias se procesan mediante la vía administrativa y se sancionan también en la misma administración tributaria, con multas y sanciones. Ahora se diferencian también por sus sanciones, ¿no? Bueno, ya las habíamos señalado en delitos, pena privativa de libertad, en contravenciones solamente pecuniarias y por el elemento de la culpabilidad, ¿no? Un delito tributario se supone siempre una acción u omisión dolosa, ¿no? Queriendo con querer y conociendo las consecuencias de mi actuar, he actuado, ¿no? Y he cometido un ilícito tributario que se clasifica como delito. Y en la contravención se configura en ausencia del dolo, ¿no? Eh, Tal vez yo he declarado el mes de enero en cero, pero porque me estaba por vencer el plazo y no tenía mi talonario a mano, no quería hacer que se configure una multa por incumplimiento de deber formal, entonces he corrido y he declarado solo para cumplir, ¿no? Pero después he ido y he rectificado, ¿verdad? O tal vez no he rectificado y he esperado que la administración se dé cuenta y cuando me han notificado he ido y he pagado lo pertinente. Entonces, a pesar de que esto haya hecho queriendo con querer, ¿verdad? Si es solo una contravención, no se va a tomar en cuenta o eh, no se va a tener presente el dolo, ¿no? Sino va a ser solamente algo, eh, digamos, lo contrario de dolo es culposo, ¿verdad? Va a ser algo culposo. Ahora, en cuanto a la responsabilidad por la comisión de estos ilícitos, contravenciones o delitos, ¿verdad? Eh, Existe responsabilidad solidaria, pero esta solidaridad viene siempre previa demostración. ¿Qué quiere decir solidariamente responsables? Que a cualquiera de los deudores se les puede eh, perseguir la totalidad de la deuda,
o el pago de la totalidad de la deuda, ¿no? Entonces, son solidariamente responsables, dice, por la comisión de los ilícitos tributarios, los servidores que hayan participado en el hecho, las personas que se hayan, naturales que también hayan participado, ¿no? Entonces, los corrompidos y los corrompedores, las personas que se hubieran beneficiado, ¿no? Tal vez ha ido a coimear el abogado, ha aceptado el funcionario, pero quien se ha beneficiado, pues es el cliente o el propietario del bien. Y también pueden ser responsables de manera solidaria las auxiliares de la función pública aduanera, que tienen más que ver con el contrabando y su clasificación de delitos que está establecida en la ley 1990, ¿no? Hay delitos y contravenciones específicas para la materia aduanera. Ahora, como les señalaba acerca de la clasificación, ¿no? Eh, Esta se divide entre delitos y contravenciones tributarias. Y esta clasificación está establecida en los artículos 148, 160 y 175, ¿no? Eh, el 148 establece que, acá está, constituyen ilícitos tributarios, dice, acciones o omisiones que violen normas tributarias. Se clasifican en contravenciones y delitos, ¿no? Entonces, no nos estamos inventando ni estamos citando algún autor o doctrina, sino que nos estamos basando en nuestro código tributario. Ahora, en cuanto a las contravenciones en específico, ¿no? Vamos a terminar ahí porque ya se nos va otra vez a acabar el tiempo, ¿no? Eh, a diferencia de los delitos, son infracciones de menor gravedad y que no muestran la misma peligrosidad de los delitos. ¿Qué ha pasado? Me he olvidado, ¿verdad? Declarar. O para que no me pise nomás la multa por incumplimiento, he declarado en cero, pero bueno, no es que sea así mi conducta general, sino que soy una persona que más bien al contrario suele pagar sus impuestos, pero bueno, me olvidé y por eso no voy a entrar a la cárcel, ¿verdad? Pero no es que tampoco voy a estar libre de culpa solo por decir, ay, me he olvidado. Voy a tener una infracción que va a derivar digamos, de las contravenciones, pero en mérito a que no existe la misma peligrosidad que los delitos, no va a ser privativa de libertad la sanción que derive de la comisión de una contravención, ¿no? Pero sí se sanciona mediante multas de carácter pecuniario, o sea, tienes que pagar dinero extra, ¿no? Y el, el incumplimiento, por consiguiente, de algunos deberes formales, que no es el deber de pago, ¿verdad? No es el deber material, solamente se tienen que sancionar con multas pecuniarias, pero no con la cárcel para el infractor, porque tal vez es una persona de bien, ¿verdad? ¿Qué va a ir a aprender a la cárcel y cómo vamos a saturar así las cárceles de personas honestas que han cometido un error en sus declaraciones? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o que en su caso vamos a quedar ahí para que podamos terminar la siguiente clase y establecer hasta dónde vamos a tomar también el examen contando esta, esta lección. Entonces, si no tenemos más comentarios o aportaciones, dudas, entonces quedamos ahí y nos vemos el sábado a la hora de siempre para poder continuar con el avance de este tema antes
de nuestro examen. Hasta luego.